tenemos un presidente que si algo no tiene, aparte de madre, es palabra. No tiene palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que dice un día, al día siguiente amanece del otro lado de la cama y lo cambia completamente. No hay certidumbre en lo que dice el presidente, en ninguno de los aspectos. Cuando vemos ahora este conflicto en el Tratado de Libre Comercio, no es un conflicto normal porque se sabe de entrada que el presidente no tiene palabra. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y estamos aquí en este viernes. Ingeniero, es viernes. Ya veo que te llegó hasta la playa. No, pues es que ya es viernes. Ya es viernes. Hoy es viernes, hoy se vale. Hoy se vale. Porque pues ya de aquí ya cantamos el fin de semana, ¿no? Ya como sea. Como sea. Oye, pues bueno, hay que abrir los ojos a la verdad de que tenemos un presidente que si algo no tiene, aparte de madre, es palabra. No tiene palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que dice un día, al día siguiente amanece del otro lado de la cama y lo cambia completamente. No hay certidumbre en lo que dice el presidente, en ninguno de los aspectos. Mañana puede reunirse con empresarios, lo que sucedió con los empresarios japoneses, y de repente al día siguiente, téngale, para que aprenda. Entonces, cuando vemos que las distintas calificadoras, cuando vemos que hay reuniones, cuando vemos ahora este conflicto en el Tratado de Libre Comercio, no es un conflicto normal porque se sabe de entrada que el presidente no tiene palabra. Entonces tú puedes ir a ver a López Obrador, darle la mano, hacer un acuerdo de caballeros y ese acuerdo de caballeros no funciona. Hoy el presidente desde Puerto Vallarta decía que le llama la atención que haya tanto traidor a la patria en nuestro país. Y una frase que me llamó muchísimo la atención que dijo el día de hoy el presidente López Obrador es que dice, entre más aviondos, más traidores a la patria, porque dice que los traidores a la patria están en la academia, están en el análisis político, están en el grado de licenciatura para arriba, porque evidentemente todo esto le da de comer a un grupo nutrido de votantes al presidente que no tienen la educación para darse cuenta de lo que el presidente dice. Pero sabes que aparte hay una constante de una destrucción de las instituciones y desde una burocracia incapaz, porque esos sabiondos en la burocracia eran los que manejaban de una manera razonable, yo no diría perfecta, pero razonable al sistema mexicano. Y ¿te acuerdas aquella premisa de 90% de lealtad? Sí, sí. Y 10% de capacidad. Pues eso está puestísimo sobre la mesa. Pero bueno, digo, a mí se me hace muy relevante el hecho de que López Obrador le hable al pueblo como si fuera un puñado de ignorantes. Porque eso es lo que maneja el presidente con sus otros datos, con sus cifras y sobre todo con un hombre que sabe manipular muy bien la información para hacerla entonces utilizando las palabras y los contextos para que ese pueblo, sumido en una ignorancia, se pueda ir a simpatizar con sus ideales. Entonces, miren, les pongo el contexto. Hay un hombre que se llama Jesús Seade, que fue uno de los principales negociadores del Tratado de Libre Comercio nuevo con México, que se hizo en época de Donald Trump, en este periodo de transición entre un presidente electo, un presidente en funciones, un presidente electo en los Estados Unidos, en donde se manda un equipo de negociadores que en el momento en el que hablaron del tema energético, que hoy es producto del reclamo, hablaba de esta manera. Y esto, escuchen por favor, lo que dice el negociador encargado a la conferencia de prensa mexicana, pero sobre todo, cómo se tocó este tema que hoy está siendo impugnado por parte del gobierno mexicano. Escuchen. Quizás tomo primero el tema de energéticos. El presidente electo ha sido muy claro desde toda su campaña y desde que ganó las elecciones, en público, en privado, en todas las formas, casi cada tercer día ha enfatizado que él no va a echar para atrás la reforma energética, él no piensa cambiar la Constitución, él respeta el marco legal como lo tenemos y eso incluye, por supuesto, los contratos, que son parte del marco legal, los contratos existentes como los tenemos. Ahora, él
Hasta ahí. Todo esto, digo, le puedo seguir con lo que acabo diciendo. De todo lo que dijo Jesús Seade, todo acabó siendo una mentira. No, Porque lo primero que hizo el presidente fue querer cambiar la Constitución. Lo primero que está haciendo el presidente, y producto de lo que Estados Unidos y Canadá están hablando de una controversia, es que el presidente quiere modificar los contratos que son parte del marco legal. Ahora, no pasó la reforma de la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque iba en contra de la Constitución. Y aún así, lo que sí sucedió fue la aplicación de una reforma que no pasó en promulgación, pero sí pasó de facto, porque pasó en hechos. Pasó de facto. Y la Entonces, ley pisoteada. La ley pisoteada por todos lados. Y entonces, ¿por qué el presidente insiste en hacernos pensar a los mexicanos que somos tan idiotas que tenemos que suponer que Estados Unidos y Canadá se van a enfrascar en un pleito legal con México bajo argumentos falsos? Imagínate tú. Imagínate lo escandaloso que sería eso. Ahora, hoy el presidente decía, hablé con Jesús Seade, que por cierto es embajador de México en la República Popular de China, y me dijo que no hay ningún problema, que esto se le estipuló directamente, inclusive se va el presidente al grado de decir hoy en la conferencia mañanera que el gobierno de Peña Nieto había destinado un capítulo del TEMEC en donde se le entregaba el petróleo a los extranjeros. Perdóname, Andrés, ¿en dónde leíste eso? Y además lo sostiene con Rocío Nale, que dice, no debe de haber ningún conflicto con el TEMEC porque de todas maneras sabemos que el Estado mexicano es dueño, es propietario de los productos y lo de su es, suelo. y nunca estuvo en duda. No está Ahora, en duda. hoy el presidente le llamaba a las personas traidores a la patria. Dice, en nuestro país hay mucho traidor a la patria. Y quiero partir de la premisa, el único traidor a la patria que está yendo en contra de los intereses de México se llama Andrés Manuel López Obrador. Escuchémoslo. Y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México, defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Bueno, de entrada creo que hay que establecer que los que estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador, lo que buscamos es justamente defender a la patria, porque el presidente no alcanza a ver el daño, o sí lo ve y se hace tonto, el daño que puede llegar a provocar una ruptura comercial con los Estados Unidos. Es que lo está causando. Claro que y entonces, ¿quién es el traidor a la patria? Pues es él. ¿Quién es un hombre que yo les aseguro que si ahorita le preguntas a Andrés Manuel, ¿cuántos empleos dependen del Tratado de Libre Comercio? Tiene la menor idea, hombre. No tiene la menor idea. Entonces, si nosotros ponemos en vulnerabilidad esto, nos tenemos que dar cuenta que en este tipo de tratados y negociaciones son unas por otras. Nunca se entregó el petróleo a los extranjeros, nunca. Sí se buscó dentro de algunos capítulos del tratado que hubiera inversión extranjera a ello, sí, pero ¿en dónde puede haber un ambiente de certidumbre a la inversión? Inclusive, no solamente extranjera, nacional, cuando el presidente es un mentiroso, es un mitómano, es un hombre que no tiene valor en su palabra y que como amanece las canta. Entonces, no hay lo que los financieros más apuestan en un país. Piso parejo, certidumbre, que no haya tantas olas, que no esté agitado el mar. Lo que vemos en México es que donde pones un peso, lo que va a haber es una enorme volatilidad sobre la inversión que se está haciendo en nuestro país. Claro, Estados Unidos, Canadá, se sienten extrañados porque en Estados Unidos y Canadá, cuando te dicen nos vemos a las 6, es a las 6, no a la hora que te pega la gana. Así de sencillo. Pues veremos cómo es que evoluciona todo esto, pero seguimos insistiendo en este programa. Esta ruptura institucional, esta no observancia de la ley, de los principios y de los acuerdos, es intencional. El presidente sabe que generando este caos
lo que está realmente consolidando es su poder. Es lo que está haciendo el presidente de la República. Así es. Esa sí es una traición. Es una traición. Gracias, querido Pedro. Gracias a todos ustedes y feliz fin de semana. Bueno, que sí, que haya descanso y que haya paz. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.